y entre todas se cuentan 92 patas, o sea que el total de patas que hay entre las avestruces y las cebras es de 92. Entonces la pregunta es que cuántas avestruces y cuántas cebras habrá. Y hay que resolver ese problema, ¿no? Primeramente habría que plantear la ecuación. Si yo dijera, por ejemplo, que el número de avestruces lo voy a representar por la variable y el número de cebras por la variable x, entonces tengo que plantear una ecuación acá. Y bueno, no hay video, pero está la pizarrita aquí a ver qué nos dice. Este es el problema, ¿no? En el zoológico tienen avestruces y cebras a razón de 7 a 8 y entre todas se cuentan 92 patas. ¿Cuántas avestruces y cuántas cebras hay? Bueno, el paso 1 sería plantear la ecuación, ¿no? Dice que vamos a llamar y al número de avestruces. Me lo voy a escribir por acá. Profe, no Ajá, puedo ver la pantalla. ¿Cómo sí, es sí, que no me está compartiendo? sí, disculpen que ya venía tan emocionado que ya hasta me olvidó presentar pantalla. Bueno, espera un momentito entonces. Me dice alguien cuando ya se vea. Ahí sí se logra ver. Bueno. Bueno, gracias a la chica ahí que, que me recordó que no había presentado pantalla. Bueno, decía que estamos empezando ya la fase 2. Estamos en el contenido, en la unidad 2, contenido 2.4. El tema se llama aplicación de sistemas de ecuaciones en aritmética parte 2. Ya habíamos visto la parte 1 en la clase anterior. Y pues nos presentan un problema de aritmética que hay que resolver mediante sistemas de ecuaciones. Dice que en el zoológico tienen avestruces y cebras a razón de 7 a 8. Entonces, y nos dan otra información, dice que si entre todos los animales que son avestruces y cebras, se cuentan 92 patas, entonces nos preguntan cuántas avestruces y cuántas cebras habrá. Bueno, pues primeramente decíamos que había que plantear la ecuación. Vamos a llamar y al número de avestruces. Lo voy a escribir por acá. Voy a poner que y es el número de avestruces. Y al otro animal que era la cebra le vamos a poner que es x. X va a ser igual al número de cebras. Luego habría que ver la información para plantear la ecuación. Dice que bueno, tienen avestruces y cebras a razón de 7 a 8. Eso de razón decíamos que nos recuerda a un tema que se llama proporcionalidad que vieron allá en séptimo grado. Entonces dije que la razón entre avestruces y cebras es de 7 a 8. Podemos escribir entonces en el lenguaje de proporciones. Podemos escribir que y es a x, se escribe con 2 puntos, es a x, como, con el signo igual, esto significa como, y es a x como, y la razón es 7 a 8, entonces como 7 es a 8, como 7 es a 8. Entonces si ustedes se acuerdan cuando teníamos una proporción de este tipo, se usa una propiedad fundamental de las proporciones, que la voy a escribir por acá, que es cuando A es a B, como C es a D, esto es un puntito, entonces multiplico la A por la D y me va a quedar igual a B por C, entonces me quedaría aquí A por D igual a B por C. Y esto es lo que vamos a aplicar acá para que me quede una ecuación. Entonces aquí hay que multiplicar y por 8, me quedaría 8y igual, y ahora x por 7 me daría 7x. Ya tendríamos una primera, perdón, 7x. Tendríamos una primera ecuación con dos variables.
pero para poder resolverla necesito otra ecuación. Entonces vamos a seguir leyendo a ver qué más nos dice el problema. Bueno, dice que entre todas se cuentan 92 patas. Es decir que, bueno, como sabemos que las avestruces tienen 2 patas, las cebras tienen 4, pues que podemos plantear que 2, que es el número de patas de las avestruces, 2 por y, que es el número de avestruces, más el número de patas de las cebras, que serían 4x. ¿Por qué? Porque las cebras tienen 4 patas, entonces 4 por el número de cebras me va a dar el número de patas de las cebras. Y el total de patas entre todas dice que es 92, entonces escribimos 92. Ya tendríamos una segunda ecuación con las variables x y y. La podemos llamar ecuación 2. Y ya tenemos dos ecuaciones que podemos resolver, ya sea por el método de sustitución o el de reducción. Y bueno, para no hacer tan largo el proceso, pues creo que aquí en el libro está ya resuelto. Vamos a leer entonces. Aquí teníamos cómo plantear una ecuación, dice. A razón de 7 a 8 decía y es igual a x, perdón, como 7 es a 8. Entonces les quedaba esta ecuación 8y igual a 7x. Porque usaron esta propiedad, ¿no? Dice que las partes de una razón son el antecedente y el consecuente, y los dos puntitos en medio que se leen A es a B. Entonces la propiedad fundamental de las proporciones dice que si A es a B, como C es a D, entonces A por D es igual a B por C. Y es lo que hemos aplicado acá en la primera vez. Entonces tenemos la ecuación número 1 acá. Y con el otro dato que decía que se contaban 92 patas, planteamos la segunda ecuación, que me queda de esta manera, 4x, bueno, 4x más 2y igual a 92. Ya tendríamos dos ecuaciones que son las que hemos planteado. Y solo quedaría resolverlo. Aquí creo que van a usar el método de sustitución. Porque en la ecuación 1 está fácil de despejar la y. Solo divido toda la ecuación por 8. De esa manera me queda la y solita y me queda 7x entre 8, es decir, 7 octavos de x. Aquí ya despejaron a y en la ecuación 1. Entonces este valor lo vamos a sustituir en la segunda ecuación. Entonces lo que tenemos acá, sustituir y igual a 7 octavos de x en la ecuación 2. Y me queda esto, 4x más 2 multiplicado por 7 octavos de x igual a 92. Aquí pues se simplifica el 2 con el 8. Mitad de 2 es 1 y 1 por 7 es 7. Y mitad de 8 es 4. Entonces me queda 7 cuartos de x igual a 92. Ahora multiplican todo por 4 para eliminar el denominador 4 acá. Entonces multiplicarían 4 por 4x, que eso da 4 por 4, 16. Entonces me queda 16x. Y al multiplicar por 4 en esta fracción, pues se va a eliminar el 4 que multiplica con el 4 que divide. Me queda solamente 7x. Y finalmente 92 multiplicado por 4 me da este número de acá, 368. Luego solo se divide toda la ecuación por, bueno, se suman aquí dos términos semejantes. Bueno, 16 más 7 da 23 y la x. Y luego solo se divide todo por 23 y da x igual a 16. Ya tendríamos un valor de x, que es el número de cebras. Este sería 16 cebras, ¿no? Y para encontrar el valor de y, que es el número de avestruces, sustituimos en esta ecuación de acá, donde ya está despejada la y. Entonces escribimos y igual a 7 octavos de x, pero x vale 16, como ya vimos acá. Entonces solo queda hacer la multiplicación. Bueno, aquí simplifican. Octava de 8 es 1 y octava de 16 es 2. Entonces me queda 2 por 6, perdón, 7 por 2. Y 7 por 2 es 14. Ya tendríamos el valor de y. Por lo tanto, dice que hay 14 avestruces, 14 y, ¿verdad? 14 avestruces y 16 cebras, que es la x.
Esa sería la solución de la ecuación. Entonces aquí lo único nuevo es plantear la ecuación, porque lo demás ya hemos estudiado cómo se resuelven ecuaciones con el método de reducción y el de sustitución, así que ahí creo que no hay problema. Lo que sí es que hay que ir recordando estas cositas que son la parte de las proporcionalidades directas, porque esos temas son los que vamos a seguir viendo. Bueno, si no hay preguntas respecto a ese tema, bueno, y nos dicen un poquito de teoría. Dice que los sistemas de ecuaciones pueden utilizarse para resolver distintas situaciones de la vida cotidiana, tal como se evidencia en los ejemplos desarrollados. O sea, en las clases anteriores hemos resuelto problemas de geometría, de áreas planas, perímetro, etcétera, también de ciencias naturales, movimiento rectilíneo, etcétera, de matemática financiera y de aritmética, con razones y proporciones. Y los hemos resuelto utilizando sistemas de ecuaciones. Entonces, los sistemas de ecuaciones son bastante útiles para representar situaciones de la vida cotidiana. Bueno, si no hay preguntas respecto a este tema, pues podemos pasar al siguiente. Y el tema del día martes se llama, bueno, recordando el sentido de la proporcionalidad directa. Ya vamos a ver si resolvemos este problema de proporcionalidad directa. Recordemos que dos cosas son directamente proporcionales, o se dice que son directamente proporcionales, cuando si una cosa aumenta, la otra también aumenta. Si una cosa disminuye, la otra también disminuye. Por ejemplo, digamos, el número de horas de trabajo. Horas de trabajo y el salario, digamos, el sueldo que gana. En teoría deberían ser cosas directamente proporcionales. Bueno, eso sí, en el supuesto de que trabajáramos por hora, ¿verdad? Salario después. Salario. Entonces podríamos decir que el salario depende, digamos, de las horas de trabajo. Salario, qué raro. Bueno, aquí el salario le quería poner. Vamos a representar con Y al salario, digamos, por decir algo, y a las horas de trabajo las podemos representar con X. Entonces, digamos que mi salario por cada hora de trabajo, que serían X las horas de trabajo, me dan, qué sé yo, $5. Entonces, si yo trabajo una hora, es decir, le doy a X el valor de 1, ¿cuánto estaría ganando de salario, que sería Y? Bueno, pues si trabajo una hora, X valdría 1. Me quedaría Y igual a 5 por 1, que sería 5. Y si yo trabajo 2 horas, quiere decir que X vale 2. Me queda Y igual a 5 por 2. Me quedaría Y igual 5 por 2 es 10, ¿verdad? Entonces, si ven, a medida que X aumenta, ¿sí? Cuando X era 1, Y valía 5. Cuando X valía 2, Y valía 10. Entonces, a medida que X va aumentando, Y también va aumentando, ¿verdad? Entonces, se dice que son directamente proporcionales porque cuando uno aumenta, en este caso aumentan las horas de trabajo, pues va a aumentar mi salario, ¿verdad? Mi paga. Y vamos a ver también que existe una constante de proporcionalidad que ya vamos a ver cómo es. Pero bueno, el problema inicial nos dice que un corredor de maratón ha avanzado 2 kilómetros en los primeros 8 minutos de su recorrido. O sea, estos 2 kilómetros es la distancia que ha recorrido este hombre. Y dice también que se tarda 8 minutos en recorrer esa distancia. Entonces, tenemos una distancia y tenemos un tiempo. Y nos preguntan acá. Bueno, hay que encontrar una constante de proporcionalidad. Una constante de proporcionalidad es un número, ¿no? Si ustedes se acuerdan, allá en séptimo grado veían que para resolver problemas de proporcionalidad se planteaba una ecuación que era Y igual a la letra A, que es la constante de proporcionalidad, multiplicada por X, donde X y Y son variables
Y esta A sí, es un número que se llama constante de proporcionalidad. Entonces, en el primer caso, esto es lo que nos piden encontrar, el valor de A. ¿Y cómo lo puedo encontrar? Bueno, lo podemos encontrar si conocemos un valor de Y y un valor de X. Vamos a ver si el problema nos da esos datos. Nos da, bueno, avanza 2 kilómetros en 8 minutos. Aquí como que no hay video, pero está la información. Dice que llamamos X al tiempo transcurrido y Y a la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque a medida que aumente el tiempo X, va a aumentar la distancia que recorre, ¿verdad? La distancia Y. Entonces dice que hay que usar esta ecuación Y igual a multiplicado por X para calcular el valor de A, que es la constante de proporcionalidad. Entonces usamos los datos acá. Dice que Y es la distancia recorrida y A es el tiempo. Pero la distancia que ha recorrido, dice, son 2 kilómetros en 8 minutos. Entonces escribimos acá, sustituimos, perdón, 8 minutos. Y ya tendría solamente que despejar a la A, ¿verdad? Entonces pasaría a dividir este 8, o simplemente divido toda la ecuación por 8 y me quedaría 2 entre 8. Bueno, lo voy a escribir acá. 2 entre 8 igual A por 8 entre 8. Y aquí me quedaría 8 por 8, que eso da 1. Y 1 por A me da A. Entonces aquí me queda solo la A. Y acá podemos sacar mitad. Mitad de 2 es 1. Y mitad de 8 es 4, ¿verdad? Entonces aquí me queda un cuarto. Entonces la constante de proporcionalidad sería igual a un cuarto. Y ya tendríamos la primera parte que me dice que encuentre la constante de proporcionalidad. Luego dice que representar la distancia recorrida Y después de X minutos. La distancia recorrida decíamos que era y los minutos son X. Entonces representar esta situación, pues solamente habría que plantear la ecuación que ya vimos, ¿verdad? Y igual a por X. Y solo hay que sustituir el valor de A, que es la constante de proporcionalidad, que sería un cuarto. Entonces escribimos Y igual al valor de A, que sería un cuarto, por X. Ya tendría aquí mi ecuación que me representa la distancia recorrida en función del tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera conocer la distancia recorrida y me dan un tiempo, pues la podría resolver con esta ecuación. O si me dan un tiempo y me piden la distancia recorrida, también lo puedo hacer con esta ecuación. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide después. Nos pide cuánto tiempo tardará en completar los 42 kilómetros de recorrido. Entonces ya me están dando la distancia, ¿verdad? Si me dan la distancia, pues me dan que Y vale 42 y me piden encontrar el tiempo. El tiempo es X. Vamos a ver dónde la podemos escribir. Por acá. Y igual a un cuarto de X. Pero me dicen que la distancia recorrida Y vale 42. Entonces escribimos 42 es igual a un cuarto de X. Entonces para simplificar para que se elimine el 4 aquí en el denominador, hay que multiplicar toda la ecuación por 4. Vamos a multiplicar entonces aquí 4 multiplicado por 42 igual a 4 multiplicado por un cuarto. Esto por X, ¿verdad? Entonces aquí el 4 está multiplicando y dividiendo, lo podemos simplificar. Me quedaría solamente 1 por X. Y 1 por X es X. Y luego en la calculadora podemos hacer este cálculo. 42 por 4. 42 por 4 da 168. Y me quedaría entonces acá 168. Y la X representa a los minutos, ¿verdad? Entonces podemos decir que
Para recorrer una distancia de 42 kilómetros se tarda 168 minutos. Y en el libro creo que también está así planteado. Vamos a ver. Bueno, aquí llegaron a lo mismo, encontraron la constante de proporcionalidad, que es un cuarto. Luego expresaron la distancia y después de x minutos, como y igual a un cuarto de x. Luego dice que para determinar en cuánto tiempo completa los 42 kilómetros de recorrido, se sustituye y igual a 42 en esta ecuación y llegamos a lo mismo, x igual a 168 minutos. Quiere decir que, por lo tanto, para completar los 42 kilómetros necesita 2 horas y 48 minutos. Bueno, tendrían que dividir esto entre 60 para saber cuántas horas son, pero sí me da estas 2 horas y 48 minutos. Es lo que tarda en recorrer los 42 kilómetros. Y aquí pues hay más problemas para que ustedes practiquen. Bueno, si no hay preguntas respecto a este primer tema de proporcionalidad, pues podemos pasar al siguiente. Esto solo es como de introducción o un recordatorio, porque esto parece que ya había un poquito el año pasado. Entonces en este tema sí vamos a ver un poquito más, que es la aplicación de la proporcionalidad directa, tema el día miércoles, pues. Aplicación de la proporcionalidad directa. Y aquí ya les voy a preguntar una cosa. Bueno, dicen que la tabla muestra la relación entre el lado de un cuadrado y su perímetro. Llaman x al lado de un cuadrado, a x igual a 1, 2, 3, 4, 5, y el perímetro es y, dice. Entonces tenemos aquí para un cuadrado del lado 1, su perímetro es 4. Para un cuadrado del lado 2, su perímetro es 8. Pregunta, de los que están conectados ahí, ¿quién sabe qué es el perímetro? Cuando dice perímetro, ¿a qué se refiere? Ya hemos estado trabajando con perímetro. En un cuadrado del lado 1, ¿cuál creen que sea el perímetro? No es el área, porque el área es multiplicar base por altura. Bueno, el perímetro, para los que no se acuerdan, es sumar todos los lados. Y en un cuadrado, acuérdense que todos los lados son iguales. Entonces acá, este lado valdría 1 también, este valdría 1 y este valdría 1. El perímetro es igual a sumar los 4 lados del cuadrado. Entonces, 1 más 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1 más 1, pues da 4. Entonces el perímetro para un cuadrado del lado 1 sería 4. Es lo que nos dicen acá. Que para un cuadrado del lado 1 su perímetro es 4. ¿Cuál será el perímetro para un cuadrado del lado 2? El lado mide 2, entonces todos los lados van a medir 2. ¿Verdad? Pregunta, ¿cuál será el perímetro acá? Si vos estás en clase. Aquí veíamos que el perímetro es la suma de los 4 lados. ¿Verdad? ¿Cuál será el perímetro acá en este cuadrado del lado 2? ¿Están en clase, chicos? Bueno, de los... ¿Cuántos están aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién de los que está aquí me dice cuánto medirá el perímetro de un cuadrado del lado 2? Si sabemos que el perímetro es igual a la suma de los 4 lados. Bueno, pues va a ser la suma de los 4 lados sería el primer lado, puede ser este, más el segundo lado, que es este de acá, más el tercer lado, que es el de arriba, y más el cuarto lado, que es el de la izquierda. Entonces hay que sumar los 4 lados.
Ahora 2 más 2 me da 4, más 2 me da 6, más 2 me da 8. Entonces me quedaría el perímetro igual a 8. Y así es como van sacando estos perímetros, pues. Perdón, le puse 2 acá y era 8. Bueno, así van sacando los perímetros. Si ven, para un cuadrado del lado 2 su perímetro es 8. Entonces, para un cuadrado del lado 3, ¿cuánto va a ser su perímetro? Pues va a ser la suma de sus lados, que sería, si mide 3 acá, mediría 3 en los demás lados también. Y me quedaría el perímetro igual a 3 más 3 más 3. Es decir, 4 veces el 3. Es decir, podemos escribir aquí 4 por 3 para hacerlo más pequeño. Me quedaría una multiplicación. Y 4 por 3 pues es 12, ¿verdad? Ustedes hacen esta suma, 3 más 3 da 6, 6 más 3 da 9 y 9 más 3 da 12. Entonces, lo podemos escribir así, 4 por 3. Me quedaría el perímetro. Entonces, para el 3 me quedaría perímetro igual a 12. Es lo mismo acá. Para el perímetro de un cuadrado que tiene el lado 4, sería 4 por 4, 16. Y para un perímetro que tiene el lado 5, sería 5 por 4, que es 20. Vamos a ver si hay video. Ah, sí, sí hay video. Entonces vamos a ver ese video y después vamos a responder lo que nos dice acá. Determina si existe proporcionalidad directa entre la medida del lado del cuadrado y su respectivo perímetro. Eso justifica la relación, ¿verdad? Y igual a A por X. Luego representa el perímetro Y cuando el lado del cuadrado mide X. Y finalmente dice que representa gráficamente la relación entre la medida del lado de un cuadrado y su perímetro. Bueno, creo que aquí en el video tal vez nos explican eso. Hola amigos, en este video estudiaremos una aplicación de la proporcionalidad directa. Vamos a resolver un problema. Encontremos la relación que existe entre el lado de un cuadrado y su perímetro. Recordemos que el perímetro de una figura se calcula como la suma de la longitud de todos sus lados. Completemos la siguiente tabla. Definamos a X como el lado del cuadrado y a Y como su perímetro. Así, un cuadrado del lado 1 tiene un perímetro igual a 4. 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 4. Un cuadrado del lado 2 tiene un perímetro igual a 8, ya que al sumar 2 más 2 más 2 más 2 es igual a 8. De manera similar, un cuadrado del lado 3 tiene un perímetro igual a 12. Un cuadrado del lado 4 tiene un perímetro igual a 16. Y un cuadrado del lado 5 tiene un perímetro igual a 20. Observemos la tabla. ¿Existirá proporcionalidad directa entre el lado del cuadrado y su perímetro? Para determinarlo, se puede calcular la constante de proporcionalidad, efectuando el cociente entre y x, como sigue. 4 entre 1 es 4. 8 entre 2 es 4. 12 entre 3 es 4. 16 entre 4 es 4. Y 20 entre 5 es 4. Observemos que el cociente es el mismo. Por lo tanto, el lado del cuadrado es directamente proporcional a su perímetro. Y la constante de proporcionalidad es igual a 4. Como la relación entre el lado de un cuadrado y su perímetro es de proporcionalidad directa, y además hemos encontrado la constante de proporcionalidad, podemos representar el perímetro en función del lado del cuadrado con la relación y igual a x.
Sustituimos la constante de proporcionalidad, que es 4, y nos queda la expresión escrita como y igual 4x. Ahora veamos cómo representar gráficamente la relación que acabamos de encontrar. Dibujamos el plano con sus respectivos ejes. Recordemos que al eje horizontal se le denomina eje X y al eje vertical se le denomina eje Y. De nuestra tabla podemos obtener dos puntos, 1,4, 1 en X, 4 en Y. 2,8, 2 en X, 8 en Y. Y el punto 3,12, 3 en X, 2 en Y. Luego, unimos los puntos con un segmento de recta. Obtenemos así todos los posibles valores del perímetro dado el valor de la longitud del lado. Observemos de nuestra gráfica que, si el lado de un cuadrado es x igual a 0, entonces el perímetro y es igual a 4 por 0, es decir, el perímetro es 0. Así, el valor más pequeño que puede tomar x es 0, y en ese caso, el cuadrado sería un punto. Ahora, si tenemos un cuadrado del lado x igual a 0,5, entonces su perímetro es y igual a 4 por 0,5, igual a 2. De esta forma se pueden determinar más pares ordenados haciendo variar la medida del lado del cuadrado. Con el desarrollo de este ejemplo, hemos aprendido que para determinar si algún par de datos está relacionado mediante una proporcionalidad directa, se debe encontrar la constante de proporcionalidad, efectuando los cocientes entre los datos y verificando que todos den el mismo resultado. Ahora es tu turno para aplicar lo que has aprendido. Resuelve los problemas de la clase 1.2 que se encuentran en la página 46 del libro de texto de octavo grado. Bueno, decía entonces que, bueno, ahí encontraron los valores que les estaba diciendo acá, a ver, los perímetros. Pues. Para un perímetro de 6 le quedaba 6 por 4, 12. Para un perímetro de 4 quedaba 4 por 4, 16. Y para un perímetro de un cuadrado del lado 5 quedaba 5 por 4, que es 20. Entonces, vamos a ver si en el libro está este problema. Bueno, aquí están los números. Pues. Entonces, dice lo primero que nos piden es determinar si existe proporcionalidad directa entre la medida del lado del cuadrado, x, y su respectivo perímetro, y. Y justifica tu respuesta utilizando la relación y igual a por x. Entonces, para saber si existe esa proporcionalidad directa, hay que ver si hay una constante de proporcionalidad, o sea, si el número acá, la a, siempre es constante, ¿verdad? Entonces vamos a usar esta ecuación, y igual a por x. Usando y igual a por x, podemos despejar a la a, pasando a dividir a la x, me quedaría y sobre x igual a a. Y ya podría hacer los cálculos de la constante de proporcionalidad con los valores de x y y. Entonces decimos, bueno, para y igual a 4, dice que x vale 1. Entonces sustituimos los valores. Y es 4 y x es 1. Vamos a hacer por acá. Y es 4 y x vale 1. Y esto debe ser igual a a. Bueno, 4 sobre 1 pues da 4. Entonces para el primer caso me da que la constante de proporcionalidad a vale 4. Vamos a probar otro valor.
para x igual a 2, y igual a 8. Vamos a ver. Y vale 8. Bueno, aquí lo voy a escribir. Y vale 8 y x vale 2, ¿verdad? 8 y 2, entonces sí, ¿verdad? Esto va a ser igual a la constante de proporcionalidad. Entonces 8 entre 4, 8 entre 2, perdón, me da 4. Entonces también me da el 4 en este otro caso. Y así hay que ir probando cada uno de los casos de estos de acá para ver si me da 4. Aquí 12 entre 3 me va a dar 4 también. 16 entre 4 también da 4. Y 20 entre 5 da 4 también. Entonces vemos que sí existe esa constante de proporcionalidad. Y la constante de proporcionalidad es a igual a 4. Entonces, para el primer, lo que nos piden acá, determina si existe proporcional directa entre la medida de un lado del cuadrado y su respectivo perímetro. Pues sí existe, porque existe esa constante de proporcionalidad. Entonces la respuesta. Luego dice, representa el perímetro Y cuando el lado del cuadrado mide X. Entonces solamente habría que usar, para representar el perímetro Y en función del lado del cuadrado X, solamente hay que escribir la ecuación que ya conocemos, Y igual a la constante de proporcionalidad multiplicada por X, y sustituir el valor de la constante de proporcionalidad, que es 4. Entonces escribimos Y igual a 4 por X. Esta sería la ecuación que me piden. Esta sería literal 2, ¿verdad? Esta sería la respuesta. Simplemente plantear la ecuación Y igual a la constante de proporcionalidad por X, pero la constante de proporcionalidad vale 4, entonces así me queda. Y el tercero que nos piden es representar gráficamente la relación entre la medida de un lado, o sea, la relación entre X, la medida de un lado un cuadrado y su perímetro. O sea, la relación que hay entre X y Y hay que representarlo gráficamente. Gráficamente es en el plano cartesiano. Yo creo que ustedes también vieron eso el año pasado. Y bueno, aquí para hacer una pizarra está difícil. Vamos a ver si está por aquí en el libro. Ah, sí, aquí está. Vamos a ver. Bueno, si ven, se recuerdan ustedes, este es el plano cartesiano que está conformado por dos rectas, ¿verdad? La recta X, que se conoce como eje de las X, la recta Y, que se conoce como eje de las Y, ¿sí? Para ubicar cualquier punto en este plano, lo que se hace es que se toma eh, el valor en X y el valor en y así se va ubicando. Por ejemplo, este punto. Este punto de acá corresponde a 1,4, es decir, 1 en X. 1 en X es por acá. Y aquí subimos hasta el valor de 4 en Y. ¿Ya? Aquí está el valor de 4 en Y. Donde se intersectan estas dos, ahí queda el punto. Y si ven aquí el punto, vimos el punto 1,4, que es el que ya vimos, 1 en X y 4 en Y. Y el otro punto sería 2,8, 2 en X y 8 en Y. 2 en X sería acá, está en 2 en X. Y el 8 en Y, pues está por aquí arriba, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría el punto 2,8. Y así igual, así para cualquier otro punto, ¿verdad? Tenemos el punto 3,12, 3 en X, 3 en X está por acá, entre 2 y 4. Y 8, y perdón, 12 en Y estaría por acá. Entonces aquí me queda el punto 3 en X, 12 en Y. Finalmente, cuando ya tenemos los puntos, solamente hay que pasar hay que pasar una recta que una estos puntos, hay que trazarla, ya sea con regla o como sea, pero hay que trazar esa recta. Y esa recta es la representación gráfica de la ecuación Y igual a 4X. Y ya me quedaría representada gráficamente esta relación, ¿verdad? Entonces creo que eso sería todo lo que nos pide en este problema. Que debo aprender. Dice que para representar la relación de proporcionalidad directa
en la forma y igual a por x, a partir de un par de valores de las variables, se sustituyen los valores de las variables y se forma la ecuación. Luego se encuentra el valor de la constante, como ya vimos, y se sustituye el valor de la constante en la ecuación y igual a por x, que es lo que hemos hecho. Y para elaborar la gráfica de proporcional directa y igual a por x, se toma el punto de origen 0,0. El punto de origen sería donde se intersecta el eje x con el eje y, que sería justamente acá en el centro. Es el punto 0,0, que se llama origen. Y se toma este punto y otro punto, luego se traza la línea recta que pasa por esos puntos. Entonces podemos tomar el origen y cualquier punto, digamos el primero, y trazamos esta recta, y ya me quedaría representada esta relación. Bueno, vamos a ver, no hay preguntas respecto a eso. Creo que en el video explicaban bastante bien. Ahí si quieren volver a ver el video, pues lo pueden hacer. Y vamos a ver entonces el tema del día jueves, que se llama sentido de una función lineal. Las funciones lineales son aquellas en las que la gráfica es una línea recta, pero ya vamos a ver. Nos dan un problema aquí, ¿verdad? Dicen que la pila de la casa de Carmen tiene 5 litros de agua. O sea, inicialmente ya tiene 5 litros de agua. Llaman Y a los litros de agua y X a los minutos, dice. Y al abrir el grifo, dice que al abrir el grifo arroja 3 litros de agua por minuto. O sea, cada minuto va a arrojar 3 litros de agua. La tabla de abajo, esa tabla dice que muestra la variación de los litros de agua en la pila a medida que transcurre el tiempo. Entonces nos piden completar los espacios de la tabla, estos 3 espacios, y responder esto que nos dice acá. Analiza cómo varía la cantidad de agua en la pila con el paso del tiempo. Y nos preguntan si es directamente proporcional, si Y es directamente proporcional a X. Entonces, primeramente habría que llenar estos espacios, ¿no? Y para llenarlos, pues, bueno, hay que ver aquí. Y son los litros de agua. Inicialmente dice que tiene 5 litros de agua la pila. Y como al principio, pues no han abierto el grifo, pues sería para 0 minutos. Luego para 1 minuto, tenemos que, dice que cada minuto se llena 3 litros de agua. Entonces habría que sumar 3 litros de agua a los 5 que ya teníamos y me quedan 8 litros de agua. Para 2 minutos, pues habría que sumarle otros 3 litros de agua a los 8 que ya teníamos y me quedan 11. Entonces acá, para los 3 minutos, habría que sumarle otros 3 litros de agua a los 11 que ya tenemos. Me quedaría 11 más 3, me queda 14. Y luego aquí hay que sumarle a los 14 que ya tenemos otros 3 litros, me quedarían 14 más 3, que es como 17. Y así sucesivamente. Entonces hay que responder esto. ¿Qué cantidad de agua tendrá la pila después de 5 minutos? ¿Qué cantidad de agua tendrá la pila después de X minutos? Y escribe una ecuación donde Y esté en términos de X. Bueno, creo que vamos a ver el video, ya que hay video por acá. Voy a subir el volumen.
Bueno, entonces si vieron, ahí van sacando estos valores, solamente al anterior hay que sumarle 3, ¿verdad? Que son los 3 litros de agua que aumenta, que aumenta gracias al grifo abierto cada minuto. 5 más 3 da 8, 8 más 3 da 11, 11 más 3 da 14 y 14 más 3 da 17 acá. Entonces preguntan, analiza cómo varía la cantidad de agua en la pila con el paso del tiempo, ya vimos cómo se varía. Y pregunta si es Y directamente proporcional a X. ¿Cómo sabemos si es directamente proporcional a X? Pues hay que buscar si existe esa constante de proporcionalidad. Bueno, aquí ya llenaron los espacios, ¿no? Decíamos que daba 14, 17. Y hay que hay que calcular la constante de proporcionalidad para ver si es directamente proporcional. Escribimos la ecuación Y igual a por X. Y como queremos calcular la constante de proporcionalidad, pues pasamos esta X a dividir acá. Me queda Y sobre X. Y ahora solo hay que igualar, ¿verdad? Solo hay que analizar si es constante esta cantidad Y sobre X. Entonces, para el primer caso, tenemos que Y vale 5 y X vale 0. Bueno, este no lo voy a hacer porque dividir entre 0 me va a quedar, eso no se puede hacer. Pero para el segundo caso, 8 y 1, que sí lo puedo hacer. 8, Y vale 8 y X vale 1. Me queda 8 entre 1 igual a A. Y 8 entre 1 pues es 8, ¿verdad? Entonces aquí me queda 8. Ya tendría un primer valor de la constante de proporcionalidad. Vamos a probar con otro valor, a ver si se sigue cumpliendo. Para el tercer valor tendríamos que Y vale 11 y X vale 2. Y vale 11 y X vale 2. Entonces hacemos esta división. Esto va a ser igual a A. Pero entonces 11 entre 2 me da como 5.5, ¿verdad? 5.5. Y vemos que no es igual a lo que obtuvimos en el caso anterior. Por aquí me daba que A valía 8 y aquí me da que A vale 5.5. Son diferentes, entonces como son diferentes, ya podemos decir que no existe proporcionalidad directa, ya que no existe esta constante de proporcionalidad. Si fuera dando igual en todos los casos, entonces sí sería directamente proporcional. Pero en este caso, pues no es así. Así que podemos responder esta pregunta y decimos que Y no es directamente proporcional a X, en este caso. Luego, para el literal B, nos dice qué cantidad de agua tendrá la pila después de 5 minutos. Pues después de 5 minutos, habría que sumar al anterior, pero el anterior era, en 4 minutos era 17, quiere decir que en 5 minutos va a ser 17 más 3, que sería 20, ¿verdad? Vamos a ver si está por acá. Después de 5 minutos dice que la pila tendrá 20 litros de agua, o sea que tiene 5 más 3, más 3, más 3, más 3. Más 3, se puede describir como 5 más 3 por 5. Ya abreviado todo esto. Entonces, bueno, sí me quedaría, ¿no? Porque dice que después de 5 minutos, perdón, después de 5 minutos, ¿cuánto va a valer Y? Bueno, pues la pila inicialmente tiene 5 litros de agua, más 3 cuando pasa 1 minuto, aquí pasa 1 minuto, más otros 3 litros de agua cuando pasan 2 minutos, más otros 3 litros de agua cuando pasan 3 minutos, y así hasta que pasen 5 minutos, ¿verdad? Entonces, más otros 3 litros de agua cuando pasan 4 minutos, y más 3 litros de agua cuando pasan 5 minutos. Entonces, solo habría que sumar todos estos valores. Entonces, la Y es igual al 5 de los 5 litros iniciales de agua que tiene,
¿Y cuántas veces está aquí el 3 sumándose? Está 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podemos escribir que esto es más 5 por 3, para que sea más fácil de realizar este resultado. Entonces me quedaría y igual a 5 más 5 por 3 da 15. O sea que al final me da que y vale 20, ¿verdad? Tiene. Entonces ya me quedaría que para x igual a 5 minutos, tendría que y vale 20. Es decir, que hay 20 litros de agua después de 5 minutos. ¿Y qué otra cosa nos pide? Nos piden escribir una ecuación donde y esté en términos de x. Bueno, pues ustedes vieron, para cualquier valor de x, siempre hay que sumar 5. Y luego, pues, se multiplica, en este caso, el valor de x, que serían los minutos. 5 se multiplicó por 3, que es la cantidad de agua cada minuto. Entonces, podríamos plantear nosotros la ecuación que y es igual a los 5 litros de agua que hay inicialmente, más x minutos multiplicados por los 3 litros de agua que aumenta cada minuto. Entonces me quedaría y igual a 5 más 3x, 3x, 3 por x es 3x. Ya tendría la ecuación que me representa esta situación. Vamos a ver si en el libro les quedó así. Sí, les queda, dice, después de x minutos tendrá 5 más 3x litros de agua. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Bueno, el último literal dice que escriban... este ya lo hice. Escribo una ecuación donde y esté en términos de x. Pues aquí la tendrían. Quedaría esta misma ecuación de acá, porque aquí y está en términos de x. Entonces aquí me quedaría ya esta ecuación. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Esta ecuación es la que me representa la situación, ¿no? Para una determinada cantidad de agua y, la puedo calcular si conozco el número de minutos. Por ejemplo, si los minutos si valiera 1, si después de un minuto, ¿cuánta cantidad de agua tendrá la pila? Pues va a tener 5 más 3 por un minuto, pero 3 por 1 es 1, entonces me quedaría 5 más 3. 5 más 3 sería 8, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría y igual a 8. Perdón, y igual a 8 para x igual a 1 minuto. Entonces si vemos acá, para x igual a 1 minuto, perdón, tengo 8 litros de agua. Entonces sí es correcta la ecuación. Y así podemos calcular todos los demás valores, pero solamente sustituyendo el valor de x en la ecuación que hemos planteado. Bueno, entonces nadie tiene alguna duda respecto a esto, algún comentario. Si no, pues hasta ahí llegaría la clase, porque el día viernes creo que hay una autoevaluación. Así hay una autoevaluación el día viernes, pero entonces ahí ustedes estudien. Si van al día con las actividades, pues perfecto. Y si no, pues aprovechen esta semana que vamos a tener, entre comillas, libre, ¿verdad? Porque libre es el que ya cumplió sus obligaciones, pero el que no ha cumplido sus obligaciones, pues no está tan libre, ¿verdad?